Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación que no pretende reemplazar una consulta médica, ni es un programa de medicina alternativa, ni de naturismo. Por acá pasan todas las especialidades médicas y universidades que nos hemos dedicado a hacer precisamente un programa de educación y prevención basados en nuestras experiencias de práctica médica en hospitales, clínicas, consultorios. Y ante toda esa situación del diario vivir, lo que queremos en este espacio es decirles a ustedes, cuídense, alimentación, deporte, enfermedades más frecuentes, ayudas diagnósticas, exámenes de laboratorio, ojo, la automedicación, tantas cosas que de una u otra manera nos pueden afectar en el proceso de la enfermedad. Insistimos que es tan importante la parte preventiva, poder llegar a hacer o ejercer un modelo de salud diferente donde pudiéramos estar en los diferentes sitios de la comunidad para educar. Y esto lo hacemos pues a través de la radio y a través de estos programas y de nuestros libros y revistas, y por eso queremos que todos ustedes estén muy atentos a estos programas. Los invito para que se conecten en este momento en Facebook Live, donde ustedes buscan Doctor Rojas y pueden entrar a ver el programa y pueden dejarnos todas sus inquietudes. Hoy vamos a desarrollar un tema que infortunadamente podría decirse que es la principal causa de muerte en el mundo, y es la enfermedad cardiovascular. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hay detrás de toda esta patología de la enfermedad vascular? ¿Por qué nosotros tenemos que conocer más de este tema? Porque es triste seguir hablando y todos los libros y todas las estadísticas, no, es que es de lo que más se está muriendo las personas. ¿Qué estamos haciendo? Desde la parte médica, desde la parte humana, desde la parte familiar, para prevenir eso. ¿O qué será lo que estamos desconociendo? El doctor José Ignacio Arciniega Hernández es médico y cirujano especializado en medicina interna. Y es una persona que tiene un amplio reconocimiento en la ciudad y a nivel hospitalario, porque se ha dedicado precisamente a ejercer un proceso de acompañamiento a pacientes e instituciones para divulgar, para dar a conocer y para hacer actividades en pro de la prevención en esta área. Doctor José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Para mí es un gusto estar esta tarde con usted y hablando de uno de los temas que más me apasiona, que es el riesgo cardiovascular. Es un tema muy importante y queremos que nuestros televidentes se ilustren sobre él. Bueno, muchos se preguntarán, ¿y qué es eso? Riesgo cardiovascular. ¿Qué es? ¿Cómo está conformado? ¿Qué hay que hacer? ¿En qué estamos fallando? Bueno, realmente la palabra riesgo se refiere a que todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que vamos envejeciendo, vamos acumulando algún riesgo y ese riesgo se determina en la enfermedad cardiovascular. Las estadísticas son preocupantes, como lo ha notado usted. De las 200.000 muertes al año que ocurren en Colombia, más o menos 60.000 son asociadas a enfermedades cardiovasculares. Y de esas, aproximadamente el 50% son relacionadas con la enfermedad coronaria, o sea, con el infarto, y de ahí el 15% aproximadamente enfermedad cerebrovascular y el otro 15% asociados a enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Entonces, como podemos ver, es un gran problema de salud pública y el riesgo, más que riesgo, lo que nosotros queremos es que la gente conozca y que la gente podamos prevenir ese riesgo. Realmente el riesgo estamos todos sometidos, pero sabiéndolo manejar, conociéndolo y tratándolo, podemos evitar y tener una calidad de vida mucho mejor. Ok, ya estamos solucionando el problema que tenemos en este momento con Facebook Live, con el audio, y yo quiero que también veamos un video y ustedes empiecen a conocer el gran problema
que están viviendo estos especialistas en medicina interna que se han dedicado a hacer algo en pro de ese riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que nosotros debemos de conocer? Porque durante este programa vamos a ir hablando de cómo un proceso patológico por un descuido, por mala alimentación, por deporte, por mil causas, tabaquismo y demás, se va acumulando, acumulando y después nos pasa cuenta de cobro. Veamos esta imagen. El riesgo cardiovascular es la probabilidad de padecer alguna enfermedad relacionada con el corazón en cierto periodo. Dependerá de diferentes factores de riesgo, algunos de ellos modificables y otros no. En la mayoría de los casos, los porcentajes se reducen con buenos hábitos de alimentación y ejercicio. Por eso te contamos algunos tips para reducir el riesgo cardiovascular. Llevar una alimentación saludable. Tu dieta debe ser variada y equilibrada. No deben faltar en tu dieta semanal las frutas, los vegetales, el pescado, las hortalizas, el aceite de oliva, los cereales y los frutos secos. En pocas cantidades la sal, la grasa y el alcohol. Ejercítate 30 minutos por día. Dedicar solo media hora para hacer ejercicio reduce notablemente el riesgo cardiovascular. Puedes elegir la actividad que sea mejor para ti y no es necesario que vayas al gimnasio. Por ejemplo, baila, camina, monta en bicicleta o sube las escaleras en lugar de usar el ascensor. Presta atención a la grasa del abdomen. Esta es la más peligrosa para tu corazón. Mide el perímetro abdominal por debajo del ombligo y haz lo posible para reducirlo si mide más de 88 centímetros en mujeres o 102 centímetros en hombres. Verifica que la presión esté siempre por debajo de los 140/90. Si eres hipertenso, manténlo por debajo de estos números. Si tienes algún problema como ser diabético, tener insuficiencia renal o has padecido ya un ataque cardiovascular, ha de estar por debajo de 130/90. Revisa el colesterol y la glucosa. Ambos niveles se pueden conocer con un simple análisis de sangre. Seguir una dieta sana y hacer ejercicio reducirá ambos si así lo necesitas. Conoce el riesgo cardiovascular. Consulta lo que ocurre o ha ocurrido en tu familia. Los antecedentes pueden serte de gran ayuda para modificar ciertos hábitos de vida. Actuar a tiempo es fundamental para evitar o reducir el riesgo. Aprende a controlar el estrés y la ansiedad, ya que el aumento de la tensión emocional es muy peligroso para tu corazón. Si tienes problemas en el trabajo, no los traslades a tu casa y viceversa. Practica actividades como el yoga o la meditación. Dedica algunos días al año para irte de vacaciones sin pensar en lo que ocurre en la oficina. Descansa las horas suficientes, entre 7 y 8. Aprovecha los fines de semana para dormir más o relajarte. Por último, es importante destacar que las enfermedades del corazón, coronarias o vasculares, son una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Un adagio dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana. Y entonces ustedes dicen, no, es que mi tío se murió de repente, que es un término utilizado comúnmente por las personas. Cuando he tenido el grupo de oncólogos, ellos dicen, no, para que uno toque y sienta una masa en el seno, pues han pasado varios años. Esa masa, pues, un cáncer no le aparece a uno de la noche a la mañana. ¿Aplica para la enfermedad cardiovascular? ¿Cómo es ese proceso, doctor José Ignacio Arciniega, para uno llegar a decir, le dio un infarto? Claro, realmente eso es cierto. Nada de eso ocurre de la noche a la mañana. La gente va acumulando los factores de riesgo e indudablemente los estudios han mostrado que a partir de los 18 años, estudios que se han hecho en soldados americanos, se empieza a presentar la enfermedad aterosclerótica. ¿Qué es la enfermedad aterosclerótica? Es sencillamente la obstrucción de las arterias. Y esa obstrucción de las arterias conlleva al deterioro de los órganos más importantes, el corazón, el cerebro, el riñón, la retina, por supuesto. Y eso es un proceso que lleva varios años y que se manifiesta generalmente en la edad adulta. El mayor pico de enfermedad cardiovascular está presente entre los 65 y 85 años. Y es un proceso completamente progresivo y que se va acumulando en el resto de la vida. ¿Y qué lo puede llevar a uno a eso? Bueno, indudablemente, ese es el tema central de este programa, son los factores de riesgo. Los factores de riesgo ya están determinados y
se han denominado del orden desde el que más riesgo produce hasta el que menos riesgo lleva. Indudablemente la hipertensión arterial sigue siendo el mayor factor de riesgo y la gran mayoría de la población, inclusive tenemos un porcentaje que puede estar entre el 25% de la población es hipertensa, con un gran problema, el 40% no lo saben. En segundo lugar está la diabetes mellitus tipo 2, que también es una enfermedad que tiene una gran incidencia. En tercer lugar, el hábito de fumar. En cuarto punto está la dislipidemia, o sea, todos los trastornos relacionados con las grasas del cuerpo. Y se han encontrado otros factores de riesgo que no son tan importantes, pero que indudablemente influyen, que son la obesidad, el sedentarismo y se ha notado recientemente la falta de frutas y verduras en la dieta, ya se ha considerado como otro factor de riesgo. Entonces, entre más sume usted ese tipo de factores, esos 7 factores, más posibilidad tendrá de enfermarse y más posibilidad tendrá de enfermarse especialmente de 3 enfermedades. Básicamente el infarto y la enfermedad cerebrovascular, que son los mayores componentes del riesgo cardiovascular. ¿Qué es un infarto? Un infarto se ocurre, básicamente es la falta de flujo de sangre en una estructura. En el sitio más común es en el corazón, se debe a que esa aterosclerosis, o sea, ese endurecimiento y obstrucción del vaso, rompe, por alguna razón se rompe la placa que está conformando la obstrucción del vaso y sobre esa placa se genera un trombo y ese trombo desencadena el infarto y hace que se obstruya totalmente el flujo y que el músculo no reciba sangre y el corazón deje de funcionar. Uno pensará que uno se pone gordo por fuera, ¿cierto? Ah, como está de gordo, entonces le miran a uno el banano y los conejos y gordo por todas partes. Entonces, esa grasa que se me regó en el cuerpo también se va para las arterias, también me tapa, me produce esa obstrucción, esa placa que es de grasa lo que está produciéndose adentro de las arterias. Pues el proceso de la aterosclerosis realmente hoy se considera un proceso inflamatorio. Lo primero que ocurre no tiene que ver directamente con la alteración en las grasas, sino con el deterioro de una capa que recubre los vasos que se llama el endotelio. Después aparecen las grasas que consumimos, se precipitan sobre el vaso, creando un endurecimiento del mismo y formando una obstrucción. Indudablemente, entre más grasa haya en el cuerpo, se ha considerado que la persona puede tener más riesgo, aunque hay personas delgadas que con trastornos de lípidos también pueden producirlo. Ah, no es sinónimo de que sea una persona obesa, sino que una persona flaca puede tener placas dentro de las arterias. Siempre y cuando tenga factores de riesgo, si es hipertenso, si es diabético, si tiene un trastorno de los lípidos, si fuma, así sea delgado, genera riesgo cardiovascular. ¿Y el estrés juega un papel importante en esa enfermedad arterial? El estrés juega un papel muy importante, pero no ha sido considerado del todo como un factor de riesgo independiente. En la práctica uno sí lo encuentra, que los pacientes que tienen estrés tienen unas condiciones especiales, pero parece que el estrés de por sí no, sino que estos pacientes duermen mal. Al dormir mal está confirmado científicamente que aumentan el consumo de calorías. Los pacientes que duermen mal les da ganas de comer dulce y comer más calorías y eso genera la obesidad, genera el sedentarismo y yo pienso que indirectamente el estrés puede afectar de cierta manera el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares. Además de eso que usted explicaba, el infarto, no le entra sangre a este pedacito de músculo porque se tapó y no hay flujo sanguíneo. ¿Se convierte esta enfermedad arterial en un factor predisponente a esa gran patología que tienen tantas personas que es la hipertensión? Indudablemente, pero yo creo que primero aparece la hipertensión y la hipertensión se encarga de dañar el vaso y generar todo ese proceso que conforma
la enfermedad aterosclerótica. A veces es difícil tener especialistas y uno tratar de desenvolver toda nuestra terminología médica a algo didáctico, práctico, y ustedes nos disculpan, sé que muchos médicos ven el espacio, pero yo sí quiero que usted de una manera muy coloquial le explique a las personas qué es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una condición indudablemente de la raza humana, que en el transcurso de la evolución ha hecho que la sangre por sus vasos pase con mayor fuerza de la que realmente debería pasar y que la resistencia a esos vasos también se aumente por esa razón. Y eso hace que esos vasos que funcionan realmente como cualquier tubo de la dinámica hidráulica, funciona muy parecido. Con el aumento de la fuerza con la que pasa la sangre, genera un deterioro de la pared del vaso, y ese deterioro de la pared del vaso conlleva al daño de la pared y a la obstrucción más adelante. Pierde elasticidad del sistema vascular. Sí, realmente la palabra aterosclerosis, si la definimos etimológicamente, atero quiere decir duro. Aterosclerosis quiere decir endurecimiento de los vasos, esclerosis duro y aterovaso. Entonces es la esclerosis de los vasos. ¿Y esto aplica para las venas también o esto es arterial? No, las venas tienen una conformación diferente en su constitución, que no permiten que se desarrolle placa aterosclerótica. Bueno, ya estamos nuevamente en Facebook, que teníamos un inconveniente, pueden dejar sus inquietudes. Vamos a ir a este corte comerciales para que sigamos hablando de esta patología y este gran problema de salud pública que tenemos, no en Colombia, en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. Cierta día que yo iba a empezar también los programas de televisión en la costa, en Telecaribe, me dijeron, pero que cómo que un paisa presentando en la costa un programa de televisión en salud para la costa. Y yo le decía, pero es que la hipertensión es la misma de Pasto, de Alaska, de Europa. No es la persona. Yo quiero que ustedes entiendan que la finalidad nuestra es hablar de una patología que está afectando a una gran cantidad de personas en el mundo, y lo que queremos es que todos, en todas partes, conozcan todos esos riesgos que nos pueden llevar a esa gran patología que es la enfermedad cardiovascular. Ya regresamos. Bueno, otra de las cosas que nosotros tenemos que empezar a conocer es cuáles son esos signos y síntomas de alarma que uno podría presentar para uno decir, ay, pucha, yo estoy padeciendo de eso que está diciendo José Ignacio, y entonces ¿será que el problema está acá, o el problema está acá, o en el ojo, o en otros órganos? ¿Cuáles podrían ser esos síntomas de alarma que ustedes analizan desde la medicina interna, doctor José Ignacio? No, realmente más que signos de alarma, lo que la gente tiene que mirar es hacerse un chequeo y mirar. Si es hipertenso, pues por supuesto controlarse óptimamente sus cifras de presión arterial. Si es diabético, controlarse óptimamente sus cifras de glicemia. Si fuma, por supuesto dejar de fumar. Si es sedentario, arrancar la actividad física. O sea, yo pienso que más que revisar o tener algún síntoma propio, es mantener bien controlado, y de esa manera es la forma de prevenirlo. Desafortunadamente, cuando la enfermedad cardiovascular está avanzada, pues los síntomas aparecen, aparece el más común en las personas, es la angina de pecho, que es el dolor opresivo en el corazón, cuando las personas están caminando, cuando están haciendo algún esfuerzo, cuando están en alguna actividad que les requiera estar con mayor frecuencia cardíaca. Pero ese es básicamente. Y el otro signo o síntoma que es muy importante es lo que se ha denominado la maurosis fugaz, que es la pérdida visual instantánea o momentánea, que puede ser un preámbulo de una trombosis o un accidente cerebrovascular. Yo pienso que básicamente esas son como las dos alertas primordiales de las manifestaciones graves de la enfermedad cardiovascular. Pregunta Lucy Tobar, buenas tardes, quiero saber por qué el licor me produce hipertensión.
Y si esto es peligroso, ¿y qué puede hacer para esto? Sí, el licor está asociado como una de las drogas propiamente dichas que aumentan la hipertensión. Lo que pasa es que con el licor ocurren varios fenómenos. Con el licor aparece el trasnocho, con el licor se aumentan la secreción de sustancias vasoactivas que, como su nombre lo dice, tienen un efecto sobre los vasos que básicamente producen estrechamiento o compresión o constricción, y esa constricción indudablemente está relacionada con el aumento de las cifras de presión arterial. ¿Por qué el riñón termina siendo tan afectado en un caso de hipertensión arterial, más cuando los pacientes dicen, yo ya no me quiero tomar las pastas, ya me cansé de tomar esa cantidad de medicamentos, o simplemente no sabían? Porque es que, infortunadamente, la hipertensión es una enfermedad silenciosa, ¿no? Sí, desafortunadamente. Pues, cuando aparece ya es porque ya muchas veces ha hecho estragos. Sí, sí, en el riñón ocurre un efecto paradójico. Si la disminución del flujo sanguíneo sobre las arterias renales se presenta un fenómeno que se llama la hipertensión renovascular. ¿Y por qué se produce la hipertensión renovascular? Porque al estar estrecho el flujo de sangre, el organismo no entiende la causa y produce una sustancia que se llama angiotensina. Esa sustancia es un gran vasoconstrictor que produce hipertensión. La angiotensina es una sustancia que creó la evolución del ser humano, que hacía que cuando un guerrero o otra persona sufría una hemorragia, todo el cuerpo generaba una vasoconstricción que inclusive comprometía el riñón, y el riñón secretaba inmediatamente esa sustancia. Y la angiotensina producía el espasmo de todos los vasos. Desafortunadamente, esta sustancia hoy juega en contra de los seres humanos, porque la disminución del flujo arterial en las arterias renales produce un aumento de esa sustancia, y esa sustancia es un gran vasoconstrictor y genera una elevación exagerada de la presión, o sea, el mismo cuerpo jugando contra el mismo cuerpo. Ok, vamos a ir a este corte comerciales. También vamos a habilitar la línea 018-127-222 para que ustedes puedan interactuar con nosotros hoy que estamos en vivo con el doctor José Ignacio Arciniega Hernández, médico cirujano especializado en medicina interna. Ya volvemos. Otra de las inquietudes que uno podría tener respecto a la enfermedad cardiovascular es si el sistema cardiovascular se enferma todo. Es decir, ese paciente que usted mencionaba ahora, el riñón, o el de los ojos, o el que le dio el infarto, o también el cerebro, ¿está enfermo todo el cuerpo? La disfunción eréctil, por ejemplo, el pene podría ser afectado por una enfermedad vascular también. Sí, indudablemente. La enfermedad aterosclerótica es generalizada, no respeta ningún órgano. Y existe una gran asociación, como usted lo acaba de decir, con la enfermedad vascular periférica, o sea, los pacientes que tienen obstrucción de las arterias del corazón y del cerebro, también tienen obstrucción de las arterias de los miembros inferiores, y por supuesto va acompañado de disfunción eréctil. La enfermedad aterosclerótica es generalizada. Nos preguntan también este micrófono que siempre nos acostumbramos a hablar de que la gente tiene hipertensión arterial, pero ¿existe también hipertensión en otros órganos del cuerpo? Como la pulmonar. Sí, pero son términos que no se relacionan con el mismo término asociado a la hipertensión arterial. Existe, por ejemplo, la hipertensión endocraniana, que se debe al aumento del líquido cefalorraquídeo y el no drenaje del mismo. Existe la hipertensión de la arteria pulmonar, que se debe a un flujo aumentado de esa arteria que va deteriorando el corazón. Pero aunque son nombres similares, no tienen relación con la hipertensión arterial. En el proceso de la enfermedad arterial, la grasa como tal, la aterosclerosis, tiene avidez más por las del corazón, porque uno siempre dice, pues digamos que casi la complicación siempre es infarto, pero uno podría decir que cuando la persona está perdiendo la memoria
también está haciendo como infarticos en el cerebro. Sí, vea, existen, es muy importante que la gente lo tenga claro. Existen unos órganos que nosotros llamamos los órganos blancos. Cuando hablamos de órgano blanco, significa que la hipertensión y las enfermedades que producen riesgo cardiovascular le apuntan principalmente a esos órganos. ¿Cuáles son los órganos blancos? En primer lugar, el corazón, en segundo lugar, el cerebro, en tercer lugar, el riñón y el cuarto, la retina. Perdóname, Lina, devuelva las imágenes para que la gente se ubique. ¿Qué es eso, doctor José Ignacio? Pues yo lo que observo ahí es un vaso en el que se produjo una gran capa de grasa y esa grasa ha ido estrechando el flujo de la sangre y produciendo las partículas pequeñas son plaquetas y glóbulos rojos que se van acumulando y acaban de empeorar realmente la obstrucción. Ya por ahí no pasa bien la sangre. Ya no pasa bien la sangre. Y entonces el órgano distal que está ahí, digamos, la sangre Por llega... ejemplo, esa imagen Sí. es muy característica. Mm. Esa imagen, ahí está el vaso normal y Sí. lo amarillo es la placa de ateroma o la placa aterosclerosis que está conformada por células grasas. Estrecha el flujo Sí. y los glóbulos rojos se enfilan, ¿Qué son esas moneditas? que son esas moneditas, se enfilan para pasar y llevar, porque ustedes saben que los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno y la vida a los órganos. Y ellos tratan de pasar ya casi uno a uno, tratando de suplir el defecto, hasta que llega un momento en que se obstruye completamente y no hay flujo y ahí se desencadena el fenómeno, el infarto propiamente. Y eso produce síntomas. Sí, claro, sí, claro. Es muy importante. Hay tres formas como se traduce la enfermedad. Indudablemente en el corazón, en la gran mayoría de los pacientes se produce dolor. Es un dolor característico, es un dolor opresivo, es un dolor donde la gente siente y lo describe como si alguien se hubiera parado en el pecho y generalmente va acompañado de angustia, sudoración y el dolor se va en incremento. En la enfermedad cerebrovascular ocurre algo diferente. Las personas, el primer síntoma puede ser una pérdida momentánea de la visión o puede ser un trastorno en el habla que se caracteriza por una disartria, o sea, una dificultad para articular las palabras, y luego aparecen síntomas como la disminución de la fuerza en uno de los semicuerpos. Y esa es los síntomas de una enfermedad cerebrovascular o un infarto cerebral en evolución. Claro, y es que al no llegarle oxígeno, pues no funciona el tejido, no funciona el órgano. Yo lo comparo cuando usted hace carrizo y estamos aquí pues todo el programa y se va a parar uno ese calambre tan tenaz, no entró sangre y esa sensación de dolor como le da a uno la pierna es la misma que da el corazón, esa es como la angina. Sí, realmente. Y en el cerebro ya las manifestaciones son más como de memoria y demás. En los casos crónicos, los pacientes no están muy relacionados, la aterosclerosis con la pérdida de la memoria. Hay un fenómeno de pérdida de memoria que se llama la demencia vascular, que eso es ocurrida por pequeños infartos cerebrales en pacientes hipertensos mal controlados. Estos pacientes presentan básicamente pérdida de la memoria y cambios en el comportamiento, pero lo que realmente han tenido son pequeños infartos cerebrales asociados a la hipertensión. Otra de las, digamos, manifestaciones a tener presente en los pacientes son las patologías de base. Usted ahorita nos hablaba de la diabetes y ustedes han visto ahí las imágenes, ¿no? Que placas de grasa y demás. Entonces la gente dice grasa, pues el frito, el chicharrón y todo eso. Pero ¿qué papel juegan los azúcares? ¿Qué pasa con el paciente diabético? ¿Por qué ese paciente diabético tiene un factor de riesgo mayor? Sí, la diabetes es una enfermedad que nosotros hemos denominado un modelo de envejecimiento acelerado. Y se debe precisamente, aunque el azúcar es fundamental para el desarrollo y el funcionamiento del cerebro, en exceso y al no poder estar
presente y entrar en el músculo produce un fenómeno que deteriora básicamente la microcirculación. O sea que la diabetes produce un trastorno degenerativo de los vasos, pero de los pequeños vasos, no como la hipertensión que produce un daño de los grandes vasos. Pero desafortunadamente la hipertensión casi siempre va combinada de la diabetes y de la obesidad. Entonces se potencian esos dos factores de riesgo y el paciente tiene complicaciones vasculares mucho más rápido y mucho más severas. Vamos a Medellín. Gloria, adelante con su pregunta desde Medellín. Adelante, me dan retorno volumen, por favor, Gloria. Sí, muy Sí. buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Pues para felicitarlos por Bien, el programa muchas tan interesante. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, Para adelante. felicitarles por el programa tan interesante que ustedes pues nos presentan día a día. Me fue difícil comunicarme, pero bueno, al fin lo he logrado. Gracias. Para hacer una pregunta al doctor. Mi sobrina tuvo preeclampsia, presión arterial al estar embarazada. Ahora nuevamente está embarazada y tiende otra vez a tener la presión alta. ¿Qué puede hacer ella? Es su segundo embarazo, no se sabe cuántos meses tiene, no sabemos exactamente qué es lo que pasó, que quedó embarazada Gloria, con su método anticonceptivo. Gloria, una pregunta. Después de que tuvo el parto, Ujú. ¿ella siguió hipertensa o ella ya tuvo el bebé y quedó bien o quedó con problemas de hipertensión hasta ahora que volvió a quedar en embarazo? ¿Sabes esa respuesta? Pues, a ver, creo que nunca ha tenido ese tipo de controles. Ella no ha tenido el tipo de control sobre si es hipertensa o no, hasta ahora que tuvo su primer control el día de ayer y le han dicho que tuvo la presión baja la semana pasada, ayer la tenía ya alta en 185, no sé bien, no recuerdo muy bien, pero que le están hablando de estar obesa, que tiene que rebajar, caminar, bueno, en fin, hacer su dieta y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad creo que nunca ha consultado con un doctor si debería, después de haber estado embarazada por primera vez, debería estar pues en control médico. Entonces pues estamos algo preocupados por saber qué puede hacer, porque usted sabe la cuestión de las EPS como siempre, pues es un proceso bastante lento, entonces a ver qué consejo nos pudieran dar con respecto a ello, porque nos da miedo de que de pronto en este próximo embarazo surjan problemas, porque ella tuvo un problema serio en su primer embarazo, hace Ok. 4 años. Gracias, Gloria. Estas son las preguntas que darían para uno irse a sentar y hacer varios programas. Sí, indudablemente No tuvo control. sí, desafortunadamente estos casos son comunes en nuestro país. El tema de la hipertensión de la embarazada es un capítulo completamente aparte, porque la hipertensión de la embarazada es inducida por el estado del embarazo. ¿Qué ocurre con eso? La gran mayoría de las personas que sufren preeclampsia o hipertensión durante el embarazo, primero van a ser hipertensas en su edad adulta. Y hay un porcentaje que puede estar entre el 20 y el 30% de estas mujeres siguen hipertensas inclusive después del embarazo. La probabilidad que una mujer con preeclampsia en el primer embarazo haga en el segundo una preeclampsia puede repetir al 50%. Es muy importante, por supuesto, que estén sus controles. Y como esa causa no está clara, hay muchas teorías, pero nunca se ha podido determinar, parece que es una sustancia vasoactiva que genera la placenta, que no se ha podido determinar cuál es ni cómo evitarla, pues lógicamente el tratamiento de la hipertensión en el embarazo es desembarazar a la mujer lo más pronto posible. O sea que si ella ya está terminando su embarazo, lo ideal es poder adelantar el parto lo más pronto posible, si ya el niño está en buenas condiciones, y si no, indudablemente el reposo y el uso de la aspirineta podrían ser la aspirina de 100 miligramos podría ser dos alternativas que esta paciente podría usar para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Hay otros estudios con vitaminas y otras cosas, pero realmente el reposo, la tranquilidad, el tratamiento de la hipertensión en el embarazo, que ya existen medicamentos para eso. El más común es el alfa-metildopa, que se usa desde hace muchísimos años, y el reposo y la tranquilidad para esta paciente. Es muy importante lo que ella termina resumiendo, porque bueno, tuvo el primer embarazo, tuvo la presión alta y entonces quedó con sobrepeso,
no hacía ejercicio, no hacía controles, no tuvo un acompañamiento alimentario. Y mire que si revolvemos el programa, él lo dijo todo al principio. Es que el proceso es el riesgo que nosotros estamos asumiendo y nos lleva a una enfermedad. En el tema de hoy, la enfermedad cardiovascular. Pero así es que nosotros vamos elaborando una enfermedad. Tan raro, ¿yo por qué hipertensa? Devuelva la película. Y entonces eso es lo que queremos que en este programa entremos a un proceso de reflexión y de compromiso con nuestra vida cuando tenemos que cambiar ciertos hábitos, ciertos alimentos, ciertas actitudes para que el cuerpo le hable a uno o con la salud o con la enfermedad. Ya regresamos. Bueno, en este corte de comerciales termina uno asustado porque a veces hay que conocer las estadísticas. Y como este programa es a nivel nacional, yo le decía al doctor José Ignacio Arciniegas, bueno, ¿y dónde es que más está la gente enferma? Y cuéntenos, ¿cuáles son? Las últimas estadísticas de enfermedad cardiovascular en Colombia son reportadas desde el año 2016 y el 2017. No tenemos del año 2018, pero la mortalidad asociada a enfermedad cardiovascular en el país está en el 23%. O sea, lo que equivale que 60.000 personas al año en Colombia mueren por enfermedad cardiovascular. Pero hay un dato muy importante. El departamento que más tiene enfermedad cardiovascular es el departamento del Tolima, seguido por el eje cafetero. En estos departamentos, la incidencia o el porcentaje de enfermedad cardiovascular del 23% aumenta al 29%. Y no en vano, una ciudad tan pequeña como Manizales tiene 5 centros para hacer cateterismos cardíacos, angioplastia y cirugía del corazón. Eso es lo que demuestra la gran incidencia de esta enfermedad que nosotros tenemos. Pero eso no es lo importante. Yo pienso que lo importante es para nosotros los médicos, para las autoridades, el poder interpretar eso y el poder, podemos poner 5 centros más para diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, pero lo que necesitamos es que la gente mejore sus condiciones de vida, mejore sus dietas, y yo pienso que tal vez más importante desde niños poder crear hábitos saludables. Yo pienso que esto impactaría realmente en la presentación de la enfermedad. ¿Qué es un cateterismo? Pregunta. Cateterismo es un método por el cual a través de un catéter o una manguerita pequeñita se introduce por una arteria, se llega al corazón y se aplica un medio de contraste y de esa manera se observa cuál de las arterias está tapada y se interviene. O se amplía o se le coloca un aparatico para dilatarla, o si están obstruidas los 3 sitios más importantes, se reemplazan a través de unos puentes que se sacan especialmente de las venas de las piernas, que son los famosos bypass. ¿Puede la aterosclerosis con un buen tratamiento tener un proceso regresivo, revertirse? Sobre eso hay unos estudios muy interesantes. Se han descubierto indudablemente medicamentos que podrían disminuir o mejorar la enfermedad cardiovascular, y en eso el invento trascendental ha sido el uso de unos medicamentos que se llaman las estatinas. Y de ellas, los estudios más avanzados está con el uso de un medicamento que se llama rosuvastatina, que ha sido el único de ellos que ha demostrado objetivamente la disminución de la placa aterosclerótica. El deporte y lo que usted decía, más fruta, más verdura, se convierten también en ayudas. Es fundamental, claro, porque el deporte primero produce un fenómeno de vasodilatación que previene la hipertensión, disminuye el sobrepeso que previene la diabetes y, por supuesto, mantiene los vasos sanos, libres de placa de ateroma. El ejercicio, yo pienso que es una de las medidas más trascendentales en la prevención del riesgo cardiovascular. Hay ciertos alimentos que son estimulantes y uno dice, no, que en una cabalgata Julano iba, estaba tomando whisky, se tomó un Red Bull y se murió, una de esas tauraminas y demás. ¿Puede todos esos factores alimentarios desencadenar o acelerar esos procesos patológicos de base como esas obstrucciones vasculares?
Sí, claro, por supuesto. Una persona con factores de riesgo altos, con hipertensión, con diabetes descontrolada, al ingerir este tipo de sustancias, alcohol o estimulantes, aumentan más la presión arterial y facilitan más que pueda tener un desenlace agudo de su enfermedad. ¿Qué mensaje final le dejaría usted a nuestros televidentes con esa amplia experiencia médica y usted que laboró en instituciones grandes como la licorera y personas de todo tipo, cultural y demás, para prevenir esa enfermedad, para mejorar o cambiar ese riesgo cardiovascular? Yo creo que lo más importante es poder la persona darse cuenta si está o no con algún riesgo de ese tipo. Revisar si está hipertenso, revisar si está diabético, revisar cómo están sus niveles de grasa y, por supuesto, si hay alguna alteración, modificar su estilo de vida, modificar su dieta, practicar ejercicio, dejar de fumar, disminuir los niveles de estrés, aumentar el consumo de frutas y verduras y poder modificar la enfermedad. Hoy hemos encontrado que la gente que cambia su estilo de vida, que mejora sus hábitos, disminuye el uso de medicamentos. Tenemos pacientes sin medicamentos, solamente con dieta y ejercicio. La llamada de Gloria en Medellín nos deja una enseñanza muy grande. Hay que prevenir, hay que hacer controles. La tenemos clara con el carro, el papelito de los 5.000 kilómetros, aceite y eso sí, no le fallamos al carro. Pero no estamos acudiendo a hacernos exámenes preventivos, chequeos preventivos. En otro programa estaremos hablando con el doctor Arciniega sobre electrocardiografía, ecocardiografías, exámenes y ayudas diagnósticas que son importantes. Doctor José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros en Conexión Vital. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muy complacido de estar con ustedes. A todos ustedes mil gracias, no olviden Centro Médico Palo Grande, 881-0355 en Manizales. Felicidades. Muchas gracias.